La cultura olmeca. La cultura olmeca o cultura madre es el nombre de la civilización que se desarrolló durante el Preclásico Medio. Área en la que se desarrolló. Región del Golfo. Una de las regiones donde se han encontrado las evidencias más claras de la presencia de esta cultura es la parte sur de la llanura costera del Golfo de México, comprendida entre los ríos Papaloapan y Grijalva, que corresponde a la mitad norte del istmo de Tehuantepec. Actualmente, esta zona corresponde al sureste del estado de Veracruz y el poniente del estado de Tabasco, ambos de México. Se trata de una zona de clima cálido y muy húmedo, condiciones que seguramente poseyó también en la época precolombina de la ocupación por los olmecas. Horizonte cultural en que tuvo su mayor apogeo. Tuvo su apogeo en el Preclásico Medio del 1200 al 400 a.C. Aportaciones culturales de la misma. Entre las contribuciones que han llevado a considerar a la olmeca como la cultura madre de Mesoamérica se encuentran los primeros edificios ceremoniales, construidos de acuerdo con un plan bien determinado. La estructura social, capaz de organizar grandes obras. El primer y bien definido estilo artístico, plasmado lo mismo en pequeños objetos que en colosales esculturas. El dominio de la talla de piedras de gran dureza. Un ritual fundamental, el juego de pelota. Así como el desarrollo de sistemas calendáricos y de escritura. Religión. Tenían una religión politeísta, gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, etc. El centro de su religión es el culto al jaguar, y aparece representado en la iconografía olmeca. Centros ceremoniales representativos. La Venta. Es el centro ceremonial más grande y más importante de la cultura olmeca, localizado en el actual municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco, se ubica en un islote rodeado por ríos y zonas pantanosas, y está trazado sobre un eje norte-sur. En la Venta se han encontrado un gran número de tumbas con ajuares muy ricos, con cerámica y figurillas de piedra. También se han encontrado cabezas colosales y tronos. Se cree que pudo llegar a albergar hasta de 18.000 habitantes. Sufrió una gran decadencia y fue abandonado y destruido, aunque se desconocen los motivos. San Lorenzo. El centro olmeca más antiguo registrado es el de San Lorenzo 1150 a.C. aproximadamente, situado en la cuenca del río Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. El inicio del florecimiento de la cultura olmeca en este sitio comenzó alrededor del año 1150 a.C., época de la que datan la mayor parte de las esculturas y elementos arquitectónicos que caracterizan a la cultura olmeca, muchos de los cuales se conservan en el sitio. San Lorenzo fue saqueado en el año 900 a.C., y las esculturas monumentales sufrieron un intento de destrucción. Algunas se enterraron, y otras fueron trasladadas al centro ceremonial La Venta. Tres Zapotes. El centro ceremonial de Tres Zapotes fue el último en desarrollarse. Es el más conocido porque fue el que sobrevivió hasta una época más cercana, pero la civilización olmeca que se desarrolló aquí fue una cultura ya en decadencia, no el esplendor que vivió en los centros ceremoniales anteriores. Estos centros ceremoniales tenían función de ciudades, y en ellos se construyeron edificaciones de tierra y adobe, por lo cual han perdurado pocos restos. Se construyeron montículos con templos en la parte superior, lo que se podía considerar como un precursor de las pirámides mesoamericanas. También construyeron edificaciones en torno a patios centrales, característicos de las civilizaciones posteriores en la zona. Desde el 900 a.C. existen pruebas de bruscos cambios políticos. Como muestra, el intento de destrucción de algunas de las cabezas olmecas. Manifestaciones artísticas y arquitectónicas. La olmeca fue una sociedad en la que la organización política y la cosmología alcanzaron una elaboración sin paralelo hasta entonces. El estilo olmeca se distingue por una serie de motivos simbólicos y otros rasgos estilísticos que, en su gran mayoría, reflejan la existencia de una organización política en la que el elemento central era la legitimación del gobierno por medio de su pertenencia al ámbito de lo divino. Entre los animales que les servían para alimento estaban los tlacuaches, monos, guajolotes, venados, tapires, pavos silvestres, peces, mariscos y aves acuáticas. Es probable que también criaran abejas para obtener miel. El uso del basalto y de la obsidiana comenzó a destacarse en esa época. Se constata el uso de cuarzo, piritas y todas las piedras duras. También se usaron otro tipo de piedras, como el jade, para realizar máscaras funerarias. Cosmovisión.
Los olmecas consideraban inclusive a todo lo que los rodeaba como seres vivos, desde cuevas, barrancas, manantiales, árboles y montañas. Estas estaban llenas de espíritus importantes para los olmecas. Las montañas para los olmecas son el vínculo entre el cielo con la tierra y el inframundo, y también eran el lugar donde están los ancestros y los espíritus de la tierra, la lluvia y el inframundo. Como el jaguar era un depredador nativo en el área, las figuras de jaguar pueden representar visualmente un mito olmeca acerca de la interacción del jaguar o del espíritu jaguar con los seres humanos. En este mito, se dice que un jaguar copuló con una hembra humana y así dio nacimiento a estos hombres jaguar, representados como niños jóvenes y adultos masculinos. Grupos indígenas que habitan actualmente Veracruz, nahuas, tepehuas y totonacas. Tabasco. Chontales. Es un grupo maya, su nombre proviene del náhuatl y quiere decir, literalmente, extranjero. Los chontales de Tabasco se encuentran principalmente en los municipios de Nacajuca, Jalpa de Méndez, Centla, Centro y Macuspana. Celtal. Grupo étnico mexicano de filiación mayense, que habla una lengua cuyo nombre se identifica con el de su etnia. Vecinos de los tzotziles, conocidos también como chángulas, la lengua de estos es la más cercana al celtal. Ubicados en las tierras altas de Chiapas y Tabasco. Choles. El nombre Cheol, empleado históricamente por la población mexicana, designa a un grupo indígena y también a un conjunto de lenguas indígenas estrechamente relacionadas entre sí. Dicho nombre es la forma castellanizada de Cheol, que en su propia lengua significa milpa. Los hablantes de Cheol llaman a su lengua Lactian, que significa nuestra lengua.